Buenas noches a todos. Que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Es una conferencia que se da el día 18 de marzo del año en curso 2023, titulada La intuición, del libro El sentido ideal de la vida, del señor Israel Rojas Romero. Comenzamos así. La intuición, como energía dinamizada de la pulsión foática y expresión de lo divino, es hija de la inspiración. Y esta última lo es a su vez como resultado de la belleza y el caos, de Venus y de Marte, la dual polaridad de la vida a través de los planos y las edades. Como diría Lipa Levi, la magia es el resultado de un acto de voluntad dinamizada para el ordenamiento del caos. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué es el caos dentro de la naturaleza psíquica del ser? Tenemos aquí una compleja ecuación de la mayor trascendencia para el desenvolvimiento del ego. El señor Sigmund Freud fue quien enseñó la realidad del ser en las pulsiones sexuales. En nuestros años de estudio en medicina encontramos la palabra erotomanía como trastorno psicótico pasional. Es así como el gran mal de la humanidad doliente fue, es y será el desbordamiento de la energía psicogenésica. Ya en aquellos tiempos de la antigua Grecia, Platón, como eminente Rosacruz, había legado para las edades este maravilloso conocimiento, cuando escribía en su Fedro: hay 4 clases de manía. La primera, la musical. Segunda, la teléstica o mística. Tercera, la profética. Y cuarta, la perteneciente al amor. Una de estas manías, especialmente la que pertenece al amor, puede ser suficiente para hacer remontar al alma a su divinidad y bienaventuranza primitivas. Pero existe una íntima unión entre todas ellas, y la progresión ordinaria por la cual se remonta el alma es, en primer lugar, por el entusiasmo musical, después por el teléstico o místico, terceramente por el profético y finalmente por el entusiasmo de amor. Es esta la razón por la cual la mayoría de los grandes compositores de obras clásicas han sido Rosacruces. Nos bastará mencionar que las sinfonías de Beethoven son la entonación de lo que su alma sensiente percibía de la música celeste o de las esferas de las 9 sinfonías. El señor Krumheller, en su inspirada obra Novela Rosacruz, nos invita a meditar sobre la pulsión seminal a través de sus diversas etapas de desarrollo fisiológico, psíquico y espiritual, polarizándose en el amor y en el deseo desenfrenado de su personaje, simbólicamente representando al ego o polaridad masculina, quien alcanza la iniciación únicamente a través de la búsqueda inteligente guiada por el amor hacia un ideal, el ideal de comulgar con su amada, representación del alma, quien carente de la facultad sensorial visual, esotéricamente hablando, retorna al estado original solo a través de la comunión con lo divino. Es así como el alma, en divina copulación con el ego, se remonta por el árbol de la genealogía espiritual hacia el eterno, de donde se ha desprendido, interiorizando de esta manera el nocete ipsus. Como bien lo supo expresar el señor Heller con su delicadeza y facilidad de lenguaje, en el primer estado se desarrolla la imaginación, en el segundo la inspiración y en el tercero la intuición. La imaginación, inspiración e intuición son los caminos obligatorios de la iniciación. En todo ello tenemos el ternario SSS, Summum Supremum Sanctorium, o en otras palabras, sexo, sacrificio, sublimación. ¿Qué es aquello que se sacrifica? Nos lo enseña la mitología de todas las edades, en Eros y Mercurio. Eros representa la sexualidad, el amor sensual, en tanto que Mercurio, mensajero de los dioses, lleva en su diestra el báculo con las 2 corrientes, Venus y Marte, belleza y caos, en armónica conjunción desde el nadir o punto más bajo hasta la cima. Tenemos en esto último algo que meditar. Eros, siendo el dios de la sexualidad, hijo del amor, ordena a su tío Mercurio anunciar el poder del amor al universo. Es así como vemos manifiesto
que aquello que se debe sacrificar son las pasiones brutales, carentes de estética y de belleza, que degradan al ser humano en perversión y maldad. Pulverizad la piedra por el análisis y recomponedla por el amor, expresa el maestro. Del ordenamiento del caos surge la inspiración. Y con esta viene la intuición. ¿Es acaso la intuición una facultad del ser como individualidad o lo es también de la colectividad? Se argumentará que los animales, sujetos a la colectividad de un espíritu grupo, no tienen intuición. La intuición nace de la inspiración y esta última es hija del amor, como lo expresa la tradición al decir que Eros es hijo de Afrodita, diosa del amor. Por tanto, al tratar del amor es innegable la afectuosidad como expresión de la individualidad de nuestros hermanos del reino animal. Ama el perro a su amo, ama el toro, ama la zarigüeya que al lomo lleva a sus crías, ama el turpial expresándolo en la orquestación de melódicas entonaciones y en la multiplicación de las especies. Es por medio de la afectuosidad y bondad del ser humano hacia los animales que estos últimos alcanzan progresivamente en la escala del tiempo mayor emancipación de su espíritu colectivo. Igual sucede con la emancipación del hombre en el plano mental de los señores de la mente y espíritus superiores. En la mayor medida que se desarrollen las facultades, las funciones superiores de su ser y logre dicho desenvolvimiento. Allí donde el verbo de vida encarna, donde se contenga el agua germinal, asimismo se manifiesta el amor, pues el fuego ceremonial de la vida es el regalo del Padre Celeste y su amor es eterno. Por tanto, la cohesión molecular de los cuerpos y su ADN está sujeto a la ley de vibración y a la segunda ley universal, que es el amor, siendo la primera la ley de la creación. Esta energía no puede estar contenida en un cuerpo que sea incapaz de expresión de tan divino sentir en mayor o menor dinamismo, según qué tanto de ese fuego haya sido elevado. Este fuego, o verbo encarnado, es la luz de los hombres. Evangelio de San Juan. Y nosotros decimos, pero el hombre lo ha olvidado. En el siglo VIII, antes de Cristo, el propio Homero en la Odisea, texto esotérico, expresó acerca de la intuición. Un Dios siempre lleva lo semejante a lo semejante, indicando con ello el esfuerzo que hace el alma misma de reconocerse como de origen divino. El estudiante del conocimiento de las edades debe comprender un gran arcano de esta maravillosa ciencia. ¿En qué momento se da el paso de lo psíquico a lo corporal? ¿Cómo se materializa en el plano físico la imagen que éste ha concebido en el plano divino? Pues bien, el paso de lo psíquico a lo corporal se da cuando se es uno con la imagen contemplada, para que esta imagen pueda pasar a través de los diferentes planos, divino o de la emanación, creación, formación y manifestación. Debemos salir al encuentro de la imagen divinizada o verbo sublimado. Por tanto, lo primero que se debe hacer es trabajar en la conquista del ideal. Contemplad diariamente y a la misma hora la imagen que querráis, impregnándola de luz y amor, y trabajad incesantemente en ello. Es así como en su camino el buscador es alcanzado tarde que temprano por aquello que anda buscando. Tomamos en este punto las palabras de un gran iniciado. Osad formular vuestro deseo, sea cual fuere, y después comenzad la obra, y no ceséis de obrar en el mismo sentido y sobre el mismo fin. Lo que hayáis querido se realizará. En el glosario teosófico de la señora Elena Blavatsky, ella habla acerca de la inspiración. Dice lo siguiente: la inspiración puede provenir de nuestros maestros, los verdaderos guías de la humanidad, los cuales sugieren o proyectan en la mente del hombre las ideas. Otras veces, la inspiración viene del ego de uno mismo, el yo superior o divino, y en otros casos, las ideas inspiradas vienen del exterior, no de alguna persona del mundo o de alguna persona del mundo astral o de seres más o menos elevados que habitan en los planos superiores.
Nos habla el maestro Ragosini en su libro El sentido ideal de la vida lo siguiente: la intuición es el delicado sentir que emerge del amor ideal para hacer que penetre nuestra conciencia en las imágenes que flotan en la luz universal, sobre hechos que han sucedido, que suceden y que sucederán, captando la verdad sin sombras de dudas, no importa la distancia que exista en el espacio y en el tiempo. La intuición nace del divino sentido interior, siendo luz que ilumina la conciencia cuando hay armonía entre el imaginar y el sentir. La intuición es mucho más ideal que la ultravidencia, porque la ultravidencia ve las imágenes de las cosas, mientras que la intuición realiza el sentido y contempla la verdad. La ultravidencia tiene un aparato de realización en el centro del cerebro. En cambio, la intuición, o sea, ese modo de derivar de adentro la verdad, es la luz esplendente que emerge del corazón. La intuición fluye a través de las almas sensitivas, con la misma naturalidad que con el cefiro mueve las graciosas ondas, la cima de los trigales en floración. El cefiro es el aliento de la vida universal transportando el sentido de las cosas a los corazones amantes. Con la misma naturalidad con que la esencia de las flores inunda la atmósfera del ambiente que las rodea, no puede haber intuición jamás en las personas emotivas, pasionales, arrebatadas por la fuerza violenta del instinto, porque en ellos el fuego de la existencia fluye hacia la forma y en su densidad no puede elevarse hacia el sentido, que es armonía y espiritualidad. ¿Cómo se cultiva el sentido de la intuición? La intuición se cultiva amando idealmente y sintiendo el fluir de la vida a través de todos los seres, como si estos fueran solamente pequeños vórtices donde en graciosas ondas se mueve el mar de la existencia. La intuición hace eclosión en la sensibilidad humana, cuando ésta se eleva hacia el amor universal. La educación de los sentidos inferiores, o sea, de los centros en que el alma del mundo deposita su divina energía, son 7. Como 7 es el número sagrado del Logos en sus múltiples operaciones. Nada tiene que ver el desarrollo interior con movimientos de orden físico ni con gimnasia de ninguna naturaleza. Solamente el que aplica el ascenso conciencia para sentir en sí el fluir de la vida universal es el que realmente está transitando el sentido divino y secreto de la espiritualidad. Luengos años hace, ya que preguntamos a un gran ser cómo se debía actuar para cultivar y desarrollar los centros de luz. Los ojos del ultravidente fijaron su atención en el espacio y de su labio salió el verbo convertido en palabra para develar el misterio. El camino está en sensibilizarse, infundiendo en este sentido la conciencia que es real y verdadero camino para hacer que estos centros de luz penetren en nuestro sentido interior. Y luego, en esta situación se intensifica tal acción por el divino sensorium, pues estos centros de luz son las lámparas donde la vida universal se hace vida, amor y conciencia. Es así como el camino tortuoso, transitado sin verdadero conocimiento, se transformó en camino de luz, pues cuando los ancestros del pasado conceptos equivocados nos han alejado un poco de la preciosa vía, es cuando nos damos cuenta que hemos perdido el verdadero camino y saliendo del inusitado estupor, lo buscamos de nuevo para transitar conscientivamente ese sendero de esplendor, de belleza, de luz y de vida. No es posible de ninguna manera pagar ese momento solemne de instrucción, sino quizás cumpliendo nuestro sagrado deber de transmitir en palabras o de estampar en ese modo silencioso de las ideas impresas, de las cuales pueden derivar por meditación y comprensión la luz que necesitan los que desean transitar la divina como sagrada senda, la cual es ante todo sentimiento y conciencia, procedente de la infinita vida del alma del mundo. En el libro Los Taduas del señor Krumheller, él indica de la siguiente manera: la intuición y el amor sexual encuentran su exaltación en el tiempo del Tadua Apas. A la derecha de sus pantallas pueden ver
una tabla que hice de los diferentes horarios que se presentan para el día de hoy, 13 de marzo, para la ciudad de Bogotá. Ahí esos son los horarios del día de hoy del Taduapas, recordando que es cada 24 minutos. En astrología, la intuición primaria está representada por el nodo lunar. El nodo lunar representa la revelación de una fuerza extraña y poderosa, existente en cada persona. Revela al hombre la capacidad de tener él mismo, de reducir a cero todo error. Terminamos con este poema. Introduciéndome en el altar de la naturaleza, hallé todo el misterio del universo dentro de mí. Oh inspiración divina, sueño celeste que extasías en plenitud y coronas de gloria y eternidad del alma, iluminando la senda de la alianza eterna por la cual me he de remontar, rememorando la plenitud de otros tiempos. Nuevamente ha surgido en mí fuego eterno, fuego del amor. Muchas gracias, hermanos.